Comenzaremos en breves momentos, así que toma asiento y pon mucha atención. Prepara tu corazón para escuchar lo que Dios quiere decirte hoy. Facebook, pues bienvenidos también, gracias a Dios, ¿verdad? Por cada uno de ustedes, por sus vidas. Y les voy a pedir que leamos juntos, ahí en Jonás, en el capítulo 1, está en la pantalla, va a aparecer ahí, pero primero, pues, vamos a hacer una oración. Entonces, si me ponen la filmina principal, ¿sí? Vamos a orar, ¿les parece? Amén. Muy bien. Dígale al que está a su lado, Dios me va a hablar hoy. Dígale. Dios me va a hablar hoy. Dios me va a hablar hoy. ¿Sí? Muy bien. Padre Celestial, gracias por tu palabra, que no vuelva vacía, que haga lo que tú quieres en nuestra vida. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hoy vamos a hablar del Aquaman de Dios. ¿Sí? En este caso es Jonás, pero el final de la historia es que el Aquaman de Dios eres tú. Entonces vamos primero a viajar por la palabra de Dios, por la palabra hermosa de nuestro Dios. Vamos a viajar y vamos a leer ahí los 17 versículos del capítulo 1 de nuestro queridísimo Aquaman de Dios, que es Jonás. ¿Sí? Entonces, muy bien, denle un aplauso al Señor por Jonás. Gracias a Dios, gracias. Muy bien. Yo leo, ustedes me siguen con su vista, a fin de que la lectura sea buena, porque algunos leen como si no hubieran ido a la primaria, parecen de cultura y valores, en serio, pero bueno, dice la palabra de Dios así: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, o sea, un barco, y pagando su pasaje, su boleto, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía el barco o la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios con D chica, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había acostado en la hamaca y se echó a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Flojonazo, pues, levántate y clama a tu Dios, quizá tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes, saquen el pool y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿De qué pueblo eres? Y él respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él, Jonás, se los había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días
y 3 noches. ¿Cuánto estuvo Jonás en el vientre del pez? 3 días y 3 noches. O sea, un torito submarino, donde Dios lo retuvo ahí después de ese operativo que hicieron, y lo lleva 3 días y 3 noches al estómago de este pez. Jason Momoa es el Aquaman de Hollywood. Es de origen norteamericano, nacido en Hawái, ¿verdad? Y él fue al rescate de Atlantis en esta película. Es hijo, según Wikipedia, de Joseph Momoa en la vida real. Jonás es de origen judío, nacido en Gat Hefer. Él es el Aquaman de Dios que fue al rescate de Nínive. Hijo, según se dice, de Amitai. Dice el versículo 1, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo. Todos en la empresa estaban dispuestos a firmar, escuchen esta historia, el nuevo plan de seguros de accidente y de seguros de vida para todos los empleados, seguros de gastos médicos mayores, menos un joven llamado Samuel. Para que el seguro tuviera vigencia y fuese aprobado por el dueño, se necesitaba la firma de todos los ejecutivos. Todos le pidieron a este ejecutivo llamado Samuel, con razones, con argumentos, con ruegos, que accediera y que firmara. Al fin, el dueño de la empresa lo llamó a la oficina principal y le dijo, aquí está la copia del nuevo plan de seguros y aquí tienes una pluma. Quiero que firmes ahora mismo y si no firmas quedarás despedido. Samuel firmó en ese mismo instante. El dueño le dijo, muy bien, tengo una pregunta. ¿Me quieres decir por qué no podías firmar antes? Es que nadie hasta ahora me lo había explicado tan claramente como usted. Jonás es un profeta que es enviado, pero entra en rebelión. Él fue llamado para ir a predicar a Nínive, a pregonar un mensaje de salvación a Nínive, y le dijo a Dios que no. Nosotros leímos ahí en el versículo 1 que Jonás es llamado, en el verso 2 le dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Estos capitalinos ninivitas, porque pertenecían a la nación asiria, y la capital de Asiria era Nínive. Entonces esta metrópoli Nínive, estos capitalinos citadinos, dice la historia universal acerca de Nínive, que eran crueles y despiadados. ¿Por qué se distinguían? No les importaba sepultar vivos a sus enemigos. Ellos no tenían prisioneros de guerra, hacían tumbas, los aventaban vivos y los enterraban. Los desollaban vivos, los ensartaban en postes afilados y los ponían en evidencia de su triunfo a pleno sol. Esta maldad me recuerda los suicidios, los crímenes pasionales, los abusos de menores, la trata de blancas, la corrupción, la impunidad, la inseguridad y la extrema pobreza que viven las naciones tercermundistas. Es decir, el mundo no ha cambiado. Nínive representa al mundo perdido, tambaleándose al borde de la destrucción y de la condenación eterna. Nosotros aquí estamos, como muchos hermanos en el mundo, reunidos adorando a nuestro Dios, pero mucha gente en este momento vive injusticias, sufre asuntos de cohecho y no le es hecha justicia a su necesidad. El mundo se tambalea en destrucción y muerte. Jonás, hermanos, en esta historia nos representa a nosotros. Jonás es una palabra aramea que significa paloma. Así que Jonás nos representa a nosotros, las palomas que llevamos el mensaje de esperanza y de perdón. Dice el verso 2 que tenemos en pantalla,
ve a Nínive porque ha subido su maldad delante de mí. Es decir, hay una cuenta regresiva que acaba de echarse a andar porque voy a destruir a Nínive. Mucha gente estamos extrañados de esta problemática, de esta pandemia mundial, pero no sé si te has fijado que apenas estamos creyendo que vamos de salida y el pecado vuelve a tomar auge. Y las marchas y todo empieza a su normalidad. O sea que no nos sirvió de nada la lección, ¿sí? Y por eso de pronto el horizonte otra vez pinta como complicado, porque la cuenta regresiva de tanto pecado humano ha llegado a la presencia de Dios. Dice el versículo 3, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Nínive. No. Dice ahí a Tarsis, y descendió a Jope, el puerto, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Hoy solo voy a contar la mitad de una historia, pero tuve un amigo llamado Isaías, le decíamos el Chay. En el mundo malo él le llamaron Alejandro. Un buen día me llamó, ya como un directivo de esa organización delictuosa a la que pertenecía, y me dijo, pastor, ¿hay algo que quieras, que necesite la iglesia? Estoy listo para enviarte el dinero necesario para que se haga. ¿Sí? Ah, pues qué lindo, ¿verdad? Como le dijo Pedro a Simón, tú y tu dinero perezcan. Yo no se lo dije así, pero le dije, no, Chay, yo no dependo de nadie, yo dependo del Señor. Y todas las necesidades que se requieran, el Señor las habrá de proveer. La historia continúa, pero no es motivo del momento. Jonás lo que hizo es que tenía lana y dijo, bueno, pues yo me voy a ir a Tarsis en sentido contrario de donde Dios me está enviando. ¿Saben? El verso 3 le dice, ve a Nínive, ¿y a dónde se fue? Se fue a Jope. Le dice, ve al este, ¿y saben a dónde se fue? 800 kilómetros lejos de ese lugar, fue al oeste, a Tarsis. Tú, mi hermano, mi amigo, ¿conoces algún punto en tu vida en que te has alejado de la voluntad de Dios? Dios te dice, ve para acá y tú vas hacia acá. Dios te dice hacia enfrente y tú vas hacia atrás. O sea, parece la pelusa, ¿no? Pelusa por aquí, pelusa por acá, pelusa por delante, pelusa por detrás. O sea, no, hacemos todo menos la voluntad de Dios. Y la gran pregunta que tenemos es, ¿de veras podemos huir de la presencia de Dios? La gente, mi hermano, cree que aunque ignores a Dios y dejes en visto su voluntad, las cosas parecen ir bien. Miren, Jonás cree que todo va bien. Llega a Jope y un barco lo está esperando. Saca su cartera, tiene dinero suficiente para pagar el boleto porque dice, y pagando su pasaje, entró en la nave, ¿no? Y luego, todo relax, porque dice el versículo 5, la parte C, y se echó a dormir. O sea, todo está perfectamente bien. Después de que Isaías, el Chay, Alejandro me llamó, 4 años después, con toda su riqueza, yo prediqué en su funeral. Porque parece que el mundo de la maldad paga bien, pero su fin es destino de muerte. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, dijo Salomón, pero su fin es camino de muerte. Lejos de la voluntad de Dios, estás a merced de que el enemigo de tu alma te hurte, te mate y te destruya, como lo quería hacer con Jonás. Jonás tiene este llamado, ¿y cuál es su realidad? Miren, esta es su realidad. Descendió a Jope, dice el verso 3, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, descendió a Jope y halló una nave para Tarsis. ¿Qué tal el muchacho? No solo descendió a Jope, descendió al interior de la nave, dice el verso 5. Pero Jonás había bajado al interior de la nave
y se había echado un coyotito. No solo descendió a Jope y descendió al interior de la nave, sino que descendió al mar, dice el verso 15. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. No solo descendió a Jope, no solo descendió al interior de la nave, no solo descendió al mar, sino que descendió al vientre del pez. Dice el verso 17, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. ¿A dónde te lleva la desobediencia a Dios? Para abajo, para abajo, para abajo y hasta abajo. Y no te das cuenta. Piensas que estás muy bien, pero Jonás para nada te va a decir que eso está muy bien. Y hoy Chay no está por causa de la estrategia de los panteones a 3 metros bajo tierra. Creo que debe estar como a 9. Porque la fosa son fosas que ya no hay espacio, entonces hacen el pozo más hondo y van poniendo un cuerpo, luego otro cuerpo, luego otro cuerpo, luego otro cuerpo, de tal forma que el último cuerpo esté a 3 metros bajo tierra. Pero todo parecía estar muy bien. ¿A dónde huirás de su presencia? Dice el Salmo 139, 7 y 8, dice así: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si hubiera los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí que tú ahí estás. Dios está en todos lados y nunca podrás huir de su voluntad. Tarde o temprano, como un padre con su hijo, como Jime con Lila, va a buscar que el hijo haga las cosas que la madre sabe que le convienen al niño. Y va a quitar el dedito de la trampa de ratón, aunque haya quesito. Y va a quitar el dedito del enchufe de la luz, aunque haya un toquecito. Y va a quitar la planta de mota, aunque haya un toquecito. Es decir, Dios va a cuidarte, aunque no te parezca a ti. Dios va a llevarte a su voluntad, porque así como una madre cuida de un hijo y lo guía a lo que le conviene, Dios sabe lo que a ti te conviene. Dice el verso 4, Jehová hizo levantar un gran viento y hubo una tempestad en el mar. Fíjense que hay un detalle aquí con la palabra levantar. La palabra levantar tiene la intención de hacer un contraste con lo que dice el versículo 2. Eso no está ahí, chicos. En el verso 2 dice, levántate y ve a Nínive. ¿Sí? Y el joven se fue a Tarsis. Y luego dice el versículo 6, levántate dormilón, le dice el jefe de la nave, y clama a Dios. Y el joven no hace nada. Entonces, el contraste es que Dios le ordena al viento, levántate, y el viento se levantó. Y hubo una gran tempestad en el mar. El viento obedece a Dios, porque Dios en Cristo Jesús es el creador del universo, del cielo, de la tierra, del mar, de las aguas y debajo de las aguas, y todo lo que en ellos hay. Así que le da una orden al viento y el viento obedece, dice el verso 4. Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. No solo el viento obedece a su creador, el mar obedece a su creador. Dice el verso 11, y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se aquiete? Porque el mar se iba obedeciendo a Dios, ¿cómo? Embraveciendo, ¿qué? Más y más y más. Entre más lejos esté yo de la voluntad de Dios, más bravo está el diablo. ¿Sí? ¿No te has sentido bien cuando entras a un cajero de cualquier banco y una patrulla está afuera? Te sientes bien.
cuando el reflejo rojo-azul de sus torretas se empieza a alejar, ay, empieza a entrar un nerviosismo, ¿verdad? Porque estás a merced de los malillas. Bien, cuando te alejas de la voluntad de Dios, el nerviosismo debe entrar porque estás a merced del enemigo. El viento le obedece, el mar le obedece, pero un pez también le obedece. Dice el verso 17. Jehová tenía preparado un gran ¿qué? Una gran mojarra en un plato para Jonás. No, tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Yo pienso y digo, oye, pues qué chido propósito de ese pez. Un día nació, ¿verdad? Era hijo de Nemo. Mamá no estaba la mamá porque se la había comido una barracuda por cuidar unos huevitos. Pero, ¿en serio? Ahí estaba, ¿no? Este gran pez nació con el propósito de llegar a la cita un día, justo en el lugar donde Dios le dijo, quiero que estés ahí para que obedezcas mi orden. Un hombre racional no obedeció la orden y un pez irracional obedeció la orden porque él es rey de los mares. Amén. Es creador del universo. Amén. ¿Cómo podrías tú y yo dejarnos que la creación irracional nos gane? Cuando Dios nos ha dado la capacidad. ¿Cuál es la diferencia entre el hombre y la demás creación? Que nosotros tenemos la capacidad de relacionarnos con el Creador. Pero en esta historia es la creación la que está obedeciendo y el hombre desobedeciendo. El pez obedece. Dice el capítulo 2, versículo 10. Dice, Jonás 2:10. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Ahora, no se imaginen que lo vomitó así limpiecito. No digamos cómo lo vomitó. Oliendo a todo. Oliendo a todo, ¿verdad? Mis hermanos, Jonás estaba en el fondo del barco durmiendo, pensando, todo está muy bien. Jonás representa a la iglesia durmiendo, sin predicar la palabra. Necesitamos comentarle a alguien que amamos la necesidad de Cristo en su corazón. Esta semana, una hermana nos llevó a la casa de su cuñada, que ya había aceptado a Cristo, pero ahí estaba su esposo de esta mujer que había aceptado a Cristo y dos hijos como de 20 y tantos años, no creyentes. Y Dios nos llevó ahí por medio de esta hermana Jonás, de este Aquaman de Dios, para presentar el evangelio, y nos levantamos y fuimos a Nínive, claro, por supuesto, yo no quiero un pez tragándome, ¿verdad? Y fuimos a Nínive, y hermanos, ustedes hubiesen visto a estos tres varones, tres hombres, que quiero que estén en la escena, son tres hombres, si no son las mujeres sensibles al Espíritu Santo de Dios. Son tres duros corazones que se entregaron a Cristo de todo corazón. O sea, yo dije, a ver, espérame, pero no es porque lo digamos nosotros, en serio. Le dije a los muchachos y al varón, de corazón, de corazón. Amén. Bueno, entonces, pues sí, yo va a hacer la oración y la repitieron bien padre. Entonces disfrutamos mucho ese momento. Sí, mis hermanos. Entonces, dice el verso 5, ahí vamos, Vamos, verso 5, y los marineros tuvieron, ¿qué tuvieron? Miedo. Acá está en el pizarrón, digo, acá en la pantalla también. Y los marineros tuvieron, ¿qué? Miedo, ¿verdad? Y cada uno se hizo pipí en su pantalón. No, dice, y cada uno clamaba a su Dios. Por causa de la computer, yo puse Dios con D mayúscula, pero en la Biblia está con D minúscula. Y cada uno se arrodilló frente a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Mis hermanos, ellos tienen una fe incorrecta. Tienen una fe incorrecta en dos cosas que son una foto de nosotros. Tenemos una fe fuera de Jesucristo. ¿Sí? Yo quisiera que cualquiera
que fuera el destino de tu fe, como se llame, el destino de tu fe. El destino de la fe verdadera es Cristo Jesús. No sé cómo se llama el destino de tu fe, pero sí te quiero asegurar una cosa. Nunca el destino de tu fe va a partir la historia de la humanidad. No sé cómo se llama el destino de tu fe, voy a inventar uno ahorita. Se llama Platón, porque era un gran pensador, sabio, filósofo, que creó la distancia entre el mundo de las ideas y el mundo de la tierra para que con el esfuerzo intelectual un día llegamos a hacer una idea y dejemos de vivir abajo y vivamos arriba. Yo creo en él. Siento mucho decirte que después de que mueras y siglos después, mientras Cristo no venga, la historia seguirá siendo antes de Cristo y después de Cristo, y jamás será antes de Platón y después de Platón. Es la derrota del argumento de poner la fe en alguien distinto a Cristo Jesús. Por eso la historia está puesta en Cristo Jesús, porque Cristo Jesús sí tiene un antes y un después, porque murió pero resucitó. Él es triunfante. Y estos cuates, según vemos en el verso 5a, tenían dioses con D chiquita, y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios. ¿Y qué creen? La tormenta no desapareció. O sea que sus dioses eran ¿qué? Falsos. No había poder en ellos. ¿Sí? A mí cuando la gente me dice, ¿por qué en la Biblia Dios dio órdenes de matar personas? Lo que tú no sabes es que esas personas sacrificaban niños y mujeres embarazadas a sus dioses. Sus dioses, según ellos, eran reales. Así que se hacía un cataclismo entre el Dios de ellos y nuestro Dios. Había una guerra de dioses, un reality de dioses, y nuestro Dios triunfaba sobre su Dios. Y el daño colateral era la muerte de esos pueblos, porque su Dios no les había defendido, porque era falso. Y el pueblo de Dios salía triunfante. Amén. Amén. Los marinos claman a su Dios, pero también claman a sus habilidades. Miren lo que dice ahí el versículo 5 en la segunda parte, dice: y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. O sea, no, somos marinos, tranquilos. No funcionó lo de Dios. Ahorita, soltando las amarras, todo se calma, el barco se aligera y ya no se hunde. No sirvió para nada. Verso 13. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver el barco o la nave a la tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. O sea, sus habilidades humanas. Y la NASA estuvo trabajando a marchas forzadas 8 meses buscando la vacuna del coronavirus y no pudieron. Y ni van a poder, porque el poder humano es limitado. Y ahí seguimos. Tenemos grandes conocedores. Stephen Hawking, que hombre, qué bárbaro. Un astrofísico. ¡Qué hombre! Descubrió la fórmula física del pozo negro que existe en el universo. Eso es verdad, ¿eh? Sí, pero la NASA no lo salvó, se volvió paralítico, también murió el hombre. Sí, es decir, ¿dónde está ese gran conocimiento que nos heredó para ahorita salir de la pandemia? Luchamos, no se puede. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando Jonás descubre lo que está pasando? Mis hermanos, asume Jonás su responsabilidad. Yo te pido que nos reflejemos en Jonás para asumir nuestra responsabilidad. Verso 12, en una sola filmina puse 3 versos, verso 2, verso 7 y verso 12. Porque dice ahí, te puse con rojo, que Jonás le fue dada la orden de pregonar, ¿verdad? Entonces él dice, charro, no he estado haciendo lo que se me dijo. Verso 7, dice el verso 7, y dijeron cada uno a su compañero, echemos suertes. ¿Y dónde creen que cayeron los dados apuntando hacia dónde? ¡Hacia Jonás! Sí, porque él era el culpable. Y Jonás no tiene más remedio en el verso 12 que decir, tómenme y échenme al mar.
y el mar se va a quietar, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Hermano, cuando yo sostengo en mi vida oculta, en mi vida personal, en mi espacio íntimo, una práctica pecaminosa, ¿saben? Yo le abrí la puerta al diablo para que entre de filo al seno de mi casa. Le abro ¿qué ventana de mi casa es la más grande para que entre el diablo? Hay personas que no huyen del diablo. Le dicen, diablo, quítate que ahí te voy. ¿Sí? Lo invitan. Las prácticas pecaminosas invitan. Jonás tiene que llegar a decir, miren, perdón, no lo había dicho. Yo soy el culpable de lo que está pasando. Necesitamos alejarnos del pecado. Hay una promesa que dice, resiste al diablo y huirá de ti. Así que ánimo en el Señor. Bueno, ¿qué sucede? Que Jonás descubre algo del mensaje que él lleva. Miren, hermanos, hay sed del mensaje en medio de las tormentas de la vida. Dice el verso 8, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Fuimos mi esposa y yo a orar a cierto lugar por una persona que los médicos, después de 20 diferentes análisis, no le encontraron cuál es el mal que tiene. Por ahí, una persona de la familia, conociendo a esta persona, dijo, es muy posible que sea algo espiritual. Fuimos, ungimos el lugar, la ungimos, oramos por esta persona, y estamos confiando en el Señor, de que el Señor haga algo, porque cuando la gente, encuentras a la gente padeciendo los vituperios del diablo, no hay poder científico que los ayude. Ya estuvo usted aquí 3 semanas, usted no tiene absolutamente, pero ¿cómo si tengo la mitad del cuerpo paralizado? ¿Cómo me dices no tengo nada? Usted no tiene nada. Ya examinamos, la metimos a un tubo y micra por micra de su cuerpo, usted no tiene nada. Después de un montón de lana de la nómina, la despacharon a casa y está postrada en cama. Bien, hay sed, mis hermanos, sed del mensaje. Ellos le dijeron, ¿qué nos está pasando? ¿Por qué estamos padeciendo esto? ¿Sí? Todos los líderes religiosos de México debiéramos estar unidos para tener un día nacional de pedir perdón a Dios por el pecado que cometemos. El Señor promete en la Biblia, en 2 de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, pero entero como Samuel, que no se quería meter a la firma, hasta que le vino su coronavirus y le dijo, ¿firmas o te despido? Entonces, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, México se dice religioso, pero no invocamos juntos al Señor, y invocar en mi nombre, y oraren, y se arrepintieren de sus malos caminos, dice la palabra, yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado, y sanaré su tierra. ¿Qué pasa cuando yo le he abierto la puerta sin saber de mi hogar al diablo por una práctica pecaminosa? Si yo me humillo, si yo me arrodillo, si yo oro, pido perdón, Dios me perdona y el diablo se larga. Se larga porque ya la luz de Cristo entró en mi hogar. Así que yo fui motivo para que el diablo entrara. Yo soy motivo para que se largue. Porque yo y mi casa serviremos al Señor. Nos conviene la voluntad de Dios. Jonás podría decir, nos conviene hacerla pronto. Hermanos, verso 9, no solo hay sed del mensaje, hay contenido del mensaje, dice el verso 9. Soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Hermanos, ellos oyeron que Él había hecho el mar. Es como si tú estás, mi amado, con una bronca de un virus en tu computadora perdiendo archivos, y entra un cuate y te dice, te ayudo, y tú le dices, ¿tú quién eres? Y él dice, soy Bill Gates. Y entonces tú dices, ¿y qué es eso? Yo hice eso. Si quieres, le quito el virus. Es tal cual. Jonás dice, el Dios en el que yo creo hizo el mar. Y ellos dijeron, oye, por favor, hasta ahorita.
Estás durmiendo cuando traes la solución contigo. Hermanos, hay contenido del mensaje, pero también hay un efecto del mensaje. Verso 10. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Hermanos, cuando Jonás dice: yo soy hebreo, ¿saben qué conectaron ellos cuando oyeron esa palabra? Egipto. Y yo, dice el verso 10, el verso 9 dice: y temo a Jehová. Ellos conectaron Mar Rojo. Y luego dice, el Dios de los cielos que hizo el mar. Ellos conectaron, abrió el mar en dos. Entonces tuvieron un gran miedo porque conocían la historia del Éxodo. Y dijeron: no manches, nosotros no vamos a poder hacer nada contra este Dios. Así que se convirtieron en ese día, estos pelados, a Cristo. ¿Han visto Piratas del Caribe? Sí. ¿Verdad? ¿Está Johnny Depp solo en el timón manejando el barco? ¿O de qué tamañito es la tripulación? Son un montón de gente. Los de hasta vela, los de proa, los de babor, los de estribor. Es un montón de gente, mis hermanos. Toda esta gente ruda se convierte en ese momento al Dios de Jonás. ¿Por qué? Porque al fin Jonás dijo el mensaje. No callemos el mensaje, no callemos el mensaje. El mensaje es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, ellos se convirtieron a Dios. Dice el verso 14, ¿me están siguiendo, chicos? Dice, entonces, no chicos, ustedes chicos acá de la computadora, ustedes no son tan chicos. Entonces, o sea, es para despertarnos. ¿Verdad? Es para que, ¿qué dijo? ¿Me dijo chico? Gracias. Gracias. Y luego después del gracias, ¿no? ¿Qué? ¿Es bíblico dormir en el culto? ¿Sí o no? Les vuelvo a leer el verso 5c. Se los vuelvo a leer, es bíblico. Dice: y se había echado a dormir. Bien, seguimos. Verso 14. Miren, es impresionante. Entonces, ¿quiénes? Los marinos, la tripulación. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová. O sus dioses con D chica. Ya no están clamando a sus dioses, están conociendo: esto es de Jehová. Y ellos, dice, clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este pelao, ni pongas sobre nosotros su sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como tú has querido. Ellos reconocieron a Dios, pero no solo reconocieron a Dios, adoraron a Dios. Sí, miren el verso 16, ¿están conmigo? Allá está en pantalla. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor. La palabra temer significa reconocer. No es Mufasa, no es ese miedo. La palabra temor es un alto respeto a la deidad de Jehová Dios. Dice, dice verso 16, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor. Miren por qué es cierto lo que les digo, por los actos que siguen. Si cuando tú tienes miedo de pánico, ¿qué haces? Te pones a preparar una ofrenda, un sacrificio, bien relax, tranquilo, o sea, trayendo todas las piedras para levantar un holocausto, ¿sí? Te vas y te arrinconas y pásame el pato, porque si no me voy a orinar el cómodo, ¿no? O sea, no. Miren lo que ellos hacen. Reconocen a Dios, lo adoran, porque dice el verso 16, y ofrecieron sacrificio a Jehová. Tú te preguntas, ¿de dónde sacaron algún animalito para ofrecerlo a Jehová? Mis hermanos, los viajes a Tarsis no duraban un día. Duraban meses. Llevaban animales en la embarcación para comer. Así que ellos decidieron no comer
para presentarle una ofrenda a Dios. Y mataron y sacrificaron aquel animal. Hicieron un culto y adoraron a Dios. ¿Te estás fijando que entregaron su vida a Dios? Dejaron sus ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Amén. Sí, porque los de ellos no les habían calmado la tempestad y dijeron, no salga cierto que este Dios creó el mar y nos salve. Y arriesgaron todo, ¿verdad? El puro razonamiento lógico, hermano, te debería llevar a Cristo. Si he buscado tanto en otras cosas y no funciona, le voy a dar el beneficio de la duda al Cristo que dividió la historia, a ver si me hace lo que necesito. Ya nada más el razonamiento lógico, pero en fin, no solo adoraron, sino prometieron, dice ahí, verso 16, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron ¿qué? Votos. Hicieron votos, así, voto por voto, casi, no, hicieron votos. ¿Qué significa? Hicieron promesas, hicieron compromisos. ¿Cómo te suena el compromiso? Ya lo estás pensando, Dios, si tú me libras de esta tormenta, yo le voy a contar a mis otros cuates marinos lo que tú hiciste conmigo en una tormenta este día. Ellos van a saber quién eres tú. Por esta, lo voy a hacer. Hicieron votos. Y otro le dijo, no tienes dedo. Entonces por esta, ¿verdad? O sea, hicieron promesa, mis hermanos. Hicieron promesa. Ellos se convirtieron a Jehová, el Dios de los escuadrones de Israel, creador del mar. ¿Sí? Muy bien. Eran tritones estos cuates. Pero mis hermanos, ahí estaban ellos transformando sus vidas a Dios. Leí en un libro de anécdotas del naufragio del Titanic, una que me encantó que se llama Las 3 naranjas del Titanic. Y en este libro de anécdotas de las 3 naranjas del Titanic, dice que una mujer ya estaba en una de las embarcaciones de la muy poquita gente que se salvó aquella noche muy fría. Pidió permiso y llevaba unas joyas en la bolsa, se las entregó al guardia que estaba subiendo solo mujeres y le dijo, tengo que ir a mi camarote. Dejó las joyas en la mano de aquel hombre y aquel hombre fue comprado, la deja bajar, cruza el salón de juegos donde el dinero estaba allí inundándose, llega a su camarote, abre su cofre, hay dinero, hay joyas y saca 3 naranjas. Corre de regreso y se sube a la embarcación y es una de las personas que es salvada. Dice esta historia que aquellas 3 naranjas surtieron alimento a aquella embarcación. Los valores cambiaron. Mis hermanos, mis amigos, cambia tus valores. Pon tus tesoros en Cristo. Allí vacía tu fe. Jonás aprendió que Dios es soberano. Su voluntad se cumple contigo, sin ti o a pesar de ti. ¿Para qué le buscamos, decía mi abuela, ruido al chicharrón? ¿Para qué le buscas 3 pies al gato si sabes que tiene 4? Pastor, el niño tiene 2. Bueno, pero trae un carrito con otras 2. Es del teléfono. Mi hermano, Dios es soberano y Dios ama a todo el mundo, ¿sí? Dios no nada más ama a este grupo de personas que estamos aquí. Les tengo noticias. Hay ahorita personas que no están adorando a Dios y que están haciendo una maldad. Dios los ama igual que a ti, igual que a mí. Solamente que Él nos nombró sus Aquamanes, sus Jonases, para que le llevemos la palabra de Dios a ellos. Pastor, ¿cómo podría yo arriesgarme e ir con ellos? Yo pienso que hay 2 caminos que puedes seguir si tú quieres cambiar el mundo. Enséñale a las nuevas generaciones que Dios te dio para administrar el amor y el temor a Dios. Amén. Y en lo que esté de tu mano por hacer, evangeliza a tu familia. Compártele de Cristo a tu familia. Hay personas de tu familia que un día van a poder llegar a este lugar donde tú no puedes llegar, como Paola. Sí, hermano, ¿de veras vas a fallar en acercarte al refri una vez por día? ¿En serio, mi hermano?
Tú no vas a ir, pero Pau va a ir. Una vez por día, lee la primera y di: Dios, te pido que le des a Pau iluminación para saber cuál es su campo misionero en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuánto te quitó? Pero eres Aquaman de Dios. Sí, Paola cruzará algún día el continente para ir a donde la palabra no ha sido predicada. Pero nosotros necesitamos, como los marineros, orar. Mi hermano, haz votos el día de hoy. Hay una promesa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Por qué? Porque si tú eres hijo de Dios, tu mamá va a ser esposa, tu cuñado. O sea, Dios no tiene primos, cuñados, tíos y sobrinos. Lo que pasa es que cuando alguien acepta a Cristo, el reino de los cielos se ha acercado a esa casa. Y tú eres el Aquaman de Dios que va llevando poco a poco a tu familia a este lugar. Bien, hermanos, esta semana prediqué, es mi historia final, prediqué en el velorio de un amigo pastor, Alfredo Rafael Juárez Gutiérrez. Se acercó después del culto que tuvimos, se acercó su hermano de este pastor, se llama Marcos. Bien, con una sonrisota, así tipo Yoló, ¿sí? Así, una sonrisota, y me dice: pastor, yo fui el primero en convertirme de mi casa y yo llevé el evangelio a mi familia. Ahí estaba no solo Alfredo en el ataúd, también estaba Jacobo, por ahí parado, otro pastor en Toluca. También estaba por ahí Daniel, hermano de Alfredo y hermano de Jacobo, otro pastor. Por la labor de Marcos, que no es pastor, ahora Dios tiene siervos pastoreando, predicando el evangelio. Gloria a Dios. Y sabes, mi hermano, estábamos despidiendo a Alfredo y había gente inconversa. Por supuesto que yo iba a decirles en el último día de Alfredo que Cristo les ama. Y hubieras visto, hermanos, no solo mis labios, otros labios predicaron bien hermoso. Alumnos míos y de Xiomara y de Alfredo predicaron ese día a gente que no había escuchado la palabra de Dios. El Aquaman de Dios eres tú. Por favor, hermano, no esperes tu ballena, ¿verdad? Porque va vacía, pero no la esperes para reaccionar. Obedece al Señor. Él te va a conducir a su voluntad porque es lo que más te conviene. Cierra tus ojos, inclina tu rostro. Padre Celestial, te damos muchas gracias porque tú estás aquí con nosotros. Padre Celestial, en el nombre de Jesús queremos rogarte, Señor, que sigas tocando nuestros corazones. Gracias por preparar tu atmósfera, Espíritu Santo. Gracias también por venir a nuestra vida y a nuestro corazón a convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Opera, Espíritu de Dios, libremente en este lugar. Llega a la más profunda necesidad. Palabra de Dios, que damos gracias por la palabra de Dios, que es espada de dos filos que penetra. Y en el poder del Espíritu Santo en este momento, soltamos esta palabra como poderosa para llegar a discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Padre Celestial, por favor, cura heridas, sana enfermedades, Señor. Bendice almas. Libera personas, Señor, y cierra puertas y ventanas de aquellos que en este momento están diciendo: Dios, perdóname de este pecado. Perdóname de este pecado, puedes decirlo. Y en el mundo espiritual, aquella puerta que abriste, ¡pum!, se cierra. En el mundo espiritual, por el poder de Jesús, esa ventana que abriste, ¡pum!, se cierra. Arrepiéntete, dile: Señor, estoy lejos de tu voluntad, pero ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿A Tarsis? Señor, voy a Nínive. Haz votos, mi hermano. Por ejemplo, un voto que puedes hacer es decir: voy a orar por Pau, Señor. Te prometo que voy a orar por Pau. Voy a compartir con aquellas personas que pueda de mi familia. Voy a compartir. Padre, gracias por estar con nosotros y aceptar estas ofrendas voluntarias de pactos, de promesas que podemos hacer contigo. Y
y te pedimos tu bendición en el precioso y poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. No olvides fortalecer tu fe con los devocionales que enviamos cada día por WhatsApp al grupo Encuentro Poderoso. Nos vemos en la siguiente transmisión del próximo domingo. Que Dios te bendiga. Ser una iglesia grande que refleja la gloria de Dios, la supremacía de Cristo y la influencia del Espíritu Santo, provocando un encuentro con la persona de Jesús. Un encuentro poderoso, lleno de alegría y virtud. Iglesia Encuentro poderoso. Iglesia Encuentro poderoso. Iglesia Encuentro poderoso.